Yo voy a recuperar esa parte, breve parte de la entrevista amplia que le hice el pasado 8 de abril, pero de 2016. Es Mario Molina. A ver, doctor, ¿qué nos, ahora sí, como dice, qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es estos niveles de contaminación elevados, pues es la época del año. Todavía no hay lluvias y ya empieza a hacer mucho calor y eso favorece pues la formación de contaminantes como el ozono, que no se emite directamente, por ejemplo, por los automóviles o los camiones, pero sí se forma en la atmósfera. Entonces, aunque hemos mejorado mucho, México era una de las ciudades más contaminadas del planeta, entonces se tomaron medidas como pues ponerles convertidores catalíticos a los automóviles, etcétera. Entonces mejoramos mucho y antes pues los niveles eran mucho más elevados, pero pues por razones de protección de salud pública se bajó el nivel al que se disparan las contingencias y precontingencias, pues para tener como objetivo mejorar aún más la calidad de vida de nuestros habitantes. Y eso es lo que está pasando estos días, que pues se ha han subido estos niveles por arriba de los pues que la sociedad considera aceptables. Así es que esperemos que esto se resuelva pues ya en unas semanas o un mes, cuando mucho, cuando ya empiece a llover. O sea, que está en manos de la naturaleza. No, es una combinación. La naturaleza, por supuesto, nos está afectando y parte pues del problema es con el cambio climático tenemos temperaturas más elevadas, o sea, tenemos que ser todavía más precavidos, pero en realidad todo esto se debe pues a lo que estamos haciendo como sociedad. Hicimos bastante, pero no lo suficiente. Tenemos que hacer mucho más y un factor muy importante y muy interesante es que este problema de salud pública pues nos afecta a nuestra calidad de vida, pero también está muy conectado con el problema del congestionamiento. Tenemos demasiados automóviles, claro, circulando, y en realidad eso lo podríamos considerar como algo que se hubiera podido prevenir si hubiéramos tenido transporte público mejor, de primera categoría. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. El tema es que ya son, cuando yo conocí la cifra, yo tenía otra cifra de coches, pero me están hablando de 5.5 millones de vehículos. No caben. Exacto. Y eso, pues, lo más sencillo para pues los tomadores de decisiones a distintos niveles de gobierno, pues es favorecer la opinión pública que no está muy bien informada la población de que ese lujo de manejar todo su propio automóvil, pues resulta contraproducente. Todos salimos perdiendo. Y tenemos ejemplos de cómo lo están tratando de enfrentar en otras ciudades. Básicamente, pues hay que ponerle restricciones al uso del automóvil. Y sí, pues solamente se puede pues con costos, cobrando, como ya hacemos, por ejemplo, en los segundos pisos. Para ponerle restricciones al uso del automóvil, pues hay que mejorar el transporte público. Pero hay toda una serie de medidas que se pueden tomar y podemos aprender de las que han tenido éxito en otras ciudades. Doctor, recuerdo el caso de Santiago de Chile, que de una contaminación terrible que de plano tuvieron que decir pares y nones, se acabó. Exacto, sí. Por cierto, un punto muy importante que también no se ha discutido con suficiente claridad es que ahorita tenemos contingencias por ozono, pero el problema de salud más preocupante es el de las partículas pequeñas. Esos son los más preocupantes desde el punto de vista de salud pública. Pero no tenemos suficiente información ni buenas mediciones aquí en el Valle de México. Así es que una de las cosas que estamos proponiendo es pues hacerle más caso a esa otra contaminación que en realidad es más preocupante, pero que también se puede prevenir. Y entre otras cosas, por ejemplo, los camiones a diésel viejos emiten muchas de estas partículas finas y pues no debería de permitirse el uso de vehículos altamente contaminantes en nuestra ciudad. Y eso se puede resolver a corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos, doctor Mario Molina, mientras estaría usted por endurecer no circula
endurecer otras medidas, ni modo, mientras se avanza en algo, porque lo que ocurre es que si nos vamos a largo plazo, pues a largo plazo, como decía el economista, estamos todos muertos, ¿no? Sí, de acuerdo, pero sí se pueden hacer cosas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, por supuesto, hay que arreglar los verificentros y no permitir tanto automóviles como camiones, ya sea de transporte público o de carga, altamente contaminantes. Eso se puede hacer ya. Esos son los que no deberían de circular. Hay que seguir con restricciones al uso del automóvil, no sé, pero al mismo tiempo tenemos que hacer planes pues más cuidadosos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, se puede mejorar mucho la calidad del metro. Bueno, pues es el doctor Mario Molina Fuentes. Esto fue abril de 2006. Lo que dijo entonces, hoy es totalmente aplicable porque la situación que vivimos es la misma.